Las grandes aportaciones teóricas y también las técnicas en los comienzos del psicoanálisis provenían principalmente de los casos clínicos y de la propia conflictiva de los analistas. Por ello, Rosichner acierta cuando menciona que las formulaciones psicoanalíticas se inscriben principalmente en el marco del enfermo, siempre son referidas al otro y nunca a lo uno. Quizás el caso que mejor ilustre cómo las formulaciones más originales de conocimiento en psicoanálisis provienen principalmente de la conflictiva inconsciente que pugna por ser reconocida, es el caso de Melanie Klein. Melanie Klein, al igual que Freud o Lacan, ha sido muy querida por las personas, por las instituciones psicoanalíticas, cuando no ha sido idealizada, ha sido exaltada, principalmente por las aportaciones al psicoanálisis. Tiene varios textos, entre los que destacan envidia, gratitud, el destete, el duelo, en fin. Además se le reconoce como la precursora en la utilización de la técnica del juego en el análisis con niños, y en este video no agotaremos ni su obra ni su vida personal, pero sí vamos a comenzar con ello. Moritz Reises era un hombre admirado por sus padres por las cualidades intelectuales que poseía, y por ello lo convirtieron en rabino y lo casaron con una mujer que no conocía. Posteriormente se rebelaría ante tales imposiciones y comenzaría a estudiar la carrera de medicina a escondidas de sus padres. También se divorciaría de su esposa a los 37 años y pasados los 40 se casaría con Libusa Deutsch, una mujer de 25 años proveniente de una familia culta, descendiente de rabinos. Como a Moritz no le iba bien ejerciendo la medicina, Libusa optó por fundar una tienda de animales y plantas exóticas para sacar adelante a su familia. Esta situación duró alrededor de 5 años hasta que el hermano de Libusa ayudó a Moritz a poner o a tomar una consulta de dentista. Tuvieron 4 hijos, 3 mujeres y un niño, que fue Emily, Emmanuel, Sidonie y Melanie. Melanie tiene un recuerdo muy grato cuando tenía 13 años, que escuchó a su padre decir que su hija iba a estudiar el bachillerato, y fue esta frase la que la conminó a formalizar o a concretar el deseo de su padre. A Melanie le estimulaba y le impresionaba, igual que a sus abuelos, la inteligencia y la cultura de su papá. Sin embargo, este afecto no era recíproco. Recuerda que en una ocasión previa a que su padre fuera a trabajar, Moritz se encontraba comiendo y Melanie se subió a sus rodillas. Su papá la apartó bruscamente y de ello no mencionó después ninguna palabra. Lo que es más, recuerda que Moritz tenía cierta predilección por Emily, su hija mayor, y esto le causó un grave sufrimiento a Melanie. No creo haber entendido suficientemente a mi padre, porque en esa época estaba muy aventajado. No recuerdo que haya jugado conmigo jamás. Era motivo de dolor el hecho de que mi padre llegase a decir abiertamente, sin respeto a mis sentimientos, que prefería a mi hermana mayor, a la primogénita. En cuanto a la relación de Libusa y Moritz, la biógrafa de Melanie Klein, Phyllis Groskur, menciona que Libusa transmitía a sus hijos el desprecio que sentía por su marido, pues éste le dejaba la carga de la casa por su incompetencia en los negocios. Menciona Melanie que sus 3 hermanos fueron muy amables con ellos, y por ejemplo sobre Emily escribe lo siguiente: yo considero que por mi hermana mayor sentí siempre un apego especial, y que también ella me tenía mucho cariño y estaba orgullosa de mí. Recuerdo que entre los 10 y los 12 años me ponía triste antes de dormirme, y que Emily era tan amable que acercaba su cama a la mía y me tenía cogida de la mano hasta quedarme dormida. Y se puede inferir que esos rasgos depresivos correspondían a la predilección de Moritz por Emily, y que si Emily no fue objeto de envidia, al menos sí mantuvo una actitud ambivalente por la rivalidad con el padre. De igual forma, Sidonie fue muy amable con Melanie, aunque pasó mucho tiempo en el hospital porque enfermó de escrófula. Recuerda que la tomó en su protección cuando sus hermanos le gastaban bromas
y que la enseñó a leer y a escribir. Cuando Sidonie murió, cargó Melanie con el peso de reemplazarla ante su madre. Tengo la sensación de no haber superado el dolor que sentí por su muerte. También he sufrido por la desesperación de mi madre. Mi padre se controlaba más. Y recuerdo que me parecía que mi madre me necesitaba mucho más ahora que Sidonie se había ido. Es probable que yo fuera tan mimada precisamente porque tenía que sustituir a aquella niña. Pero su hermano preferido fue Emmanuel. Este recibió con gusto un poema que Melanie escribió cuando ella tenía 10 años y a partir de ahí su relación se volvió muy estrecha. Como Emmanuel ya se encontraba estudiando medicina y después Melanie optó por esta carrera, Emmanuel se encargó de enseñarle latín y griego para su preparación en el examen de ingreso a la universidad. A los 12 años, Emmanuel contrajo escarlatina y tuberculosis y convencido de que iba a morir muy joven se mudó a Italia, se refugió en las drogas y el alcohol. Pretendía vivir plenamente el resto de la vida que le quedaba. Murió a los 25 años y la imagen que se desprende de Melanie es que era un chico terco, inteligente, rebelde, y su relación parece que estaba plagada de amor y celos recíprocos, como se expone en una carta que le escribe Melanie para intentarlo o disuadirlo de una relación o una aventura amorosa. Estoy inquieta ante la idea de que tú deseas a medias un encuentro con esa mujer. Convéncete, probablemente solo conseguirás hacerle daño y hacértelo a ti mismo. Te ruego por ello con todo mi corazón, aléjate de cómo. Te suplico que sigas mi consejo. Solo por esta vez te lo ruego con la mayor sinceridad. Por muy fuerte que pueda ser tu deseo, no es sino curiosidad, ansia de sensaciones y piedad, y las consecuencias podrían ser fatales si te dejaras llevar. Pero sea cual sea el desenlace, te suplico me lo cuentes. A esta carta Emmanuel le responde lo siguiente: debes de quererme realmente mucho si tienes esta sensibilidad y estas intuiciones sobre mí. No sé cómo podré corresponder a tanto amor. ¿Tengo acaso que repetirte que he concentrado en ti y en mamá todo el amor y la ternura de los que soy capaz y que necesito alimentar dentro de mí? Y no podría ocurrirme ninguna desgracia mayor y más tremenda que la de perder de algún modo a una de ustedes. Como se observa, el amor que sentía Emmanuel por Melanie era equiparable al amor que sentía por su mamá. Y en cuanto a la relación de Libuza y Melanie en su autobiografía refiere que su mamá le dio muchísimo amor, que le daba el pecho cuantas veces lo pedía y la recuerda siempre joven y bella. En más de una vertiente se ha mantenido como un ejemplo para mí. Recuerdo su tolerancia con todos y cómo la disgustaba que mi hermano y yo, siendo unos intelectuales y por ello arrogantes, criticásemos a la gente. Nunca he logrado entender hasta el fondo si se trataba simplemente de una mujer poco pasional o si lo era tan solo con mi padre, pero creo haber percibido en ella, en ocasiones, una leve aversión por la pasión sexual, no sé si como expresión de sus propios sentimientos o como consecuencia de la educación recibida. Esta misiva contrasta mucho con lo que expone Phyllis en la biografía de Klein. De inicio menciona que no fue alimentada por su mamá sino por una nodriza y que tenía grandes dificultades para expresar sus sentimientos, pero solo con Melanie, porque en la correspondencia con Emmanuel, de Emmanuel y Libuza, se observa de igual forma que con Melanie, celos y amor hacia Emmanuel, como vamos a ver en esta carta. Mi querido y amado hijo, debo decirte que tu relación con Melanie a menudo me ha llenado de celos. Sin embargo, con el paso del tiempo me he acostumbrado a ella y como siempre me he resignado. Pero creo, mi querido niño, que no existe un vínculo, ya sea de amistad o de amor, tan fuerte y poderoso como el materno. Con esto no quiero decir que ahora Melanie te quiera menos, pero como te ama tu madre, como ama todo de ti, desde luego no necesito decírtelo. Por ello, Phyllis establece también que esta familia fue acribillada por los celos, por la envidia, con unos fuertes matices incestuosos y que al final terminó dividiéndose. Por una parte, Morris con su preferida Emily y por la otra Libuza con Emmanuel y con Klein. Como sabemos, Libuza tenía odio por su marido y se sentía orgullosa de las dotes intelectuales de Emmanuel, que rivalizaban al mismo tiempo con Morris. Y es que el único medio que tenía Morris para afirmarse así era el intelectual, al ser un incompetente en los negocios,
y desde luego que salía de sus casillas cuando era desafiado por un chico arrogante e intelectual. A esto se sumaba la envidia de Klein hacia Emily. Pero esta dinámica familiar también repercutió en la propia familia de Melanie Klein. Su boda se llevó a cabo 9 meses después de la muerte de Manuel, pero comenzó con el pie izquierdo. Para empezar, es posible que ningún otro hombre pudiera despertar un sentimiento tan fuerte y tan apasionado como el que Melanie sentía por su hermano. Y si bien Melanie quedó deslumbrada por las dotes intelectuales que Manuel le dijo que tenía Arthur Klein, su esposo, no se puede negar su influencia para tal decisión, a la que se sumó la injerencia de Libuza, que vio en Arthur Klein una salvación económica para Melanie. Es posible que Melanie también viera en Arthur la posibilidad de escabullirse de Libuza. Pero ¿qué escribe sobre su relación entre Arthur y Melanie? Vamos a ver lo siguiente. Desde ese momento fui leal hacia él, hasta el punto de evitar cualquier ocasión de esparcimiento que pudiera darme ocasión de conocer a otros jóvenes, también para impedirme dar cuerpo a una impresión que ya sentía dentro de mí, la de que realmente no estuviésemos hechos el uno para el otro. De este matrimonio nacerán 3 hijos, Melita, Hans y Erich, pero la muerte de sus hermanos, la muerte de su papá cuando Melanie tenía 18 años y el deseo de ejercer control de Libuza condicionaron fuertemente los sentimientos de Melanie, de manera que estos embarazos estuvieron marcados por la depresión, y Libuza, que vivía con esta familia, instó a Melanie a tratar esa depresión, quedándose a cargo de la casa, de sus hijos y ocasionalmente del yerno. Y más que eso, lo que hacía Libuza era mantener en un estado de control y de sujeción a Melanie. Así, cuando ella preguntaba por la situación en la casa, pues Libuza le decía que la situación estaba mejor que nunca, que sus hijos estaban de igual forma mejor que nunca y que su marido también se beneficiaba de su celo. En resumidas cuentas, pues Melanie era irrelevante para esa familia. La ingenuidad con la que Melanie se sometía a los designios de su madre parece ser la represión de cualquier elemento de hostilidad que pudiera ensombrecer su figura. Da la impresión de que sus depresiones fueron también causadas por la incapacidad de separarse de esa figura idealizada de su mamá, pero que se expresa en sus formulaciones teóricas, pues lo que subyace es una necesidad de analizar o de revisar esos cuidados maternales. Así, en la relación con los objetos y en la envidia constitucional, exoneran de alguna manera la responsabilidad de los cuidados maternos prodigados a los hijos y la configuración del desarrollo individual que configura la relación madre-hijo. La muerte de Libuza en 1914 reavivó su depresión, pero también alcanzó sus postulaciones teóricas. Así, en Amor, Culpa y Reparación escribe lo siguiente: Si en lo más hondo del inconsciente logramos superar los rencores contra nuestros padres y perdonarles las frustraciones que debimos sufrir, podremos entonces vivir en paz con nosotros mismos y amar a otros en el verdadero sentido de la palabra. La depresión que se circunscribió a la muerte de Libuza fue la que orilló a Melanie a analizarse con Ferenczi, y alentada por analizar a niños, sus primeros pacientes fueron sus hijos. Es más, sus principales formulaciones provinieron de sus hijos. En 1919 leyó su primer trabajo, La familia en status nascendi, donde narra las etapas del análisis de su hijo Erich. En Amor, Culpa y Reparación dedica mucho espacio al análisis de su hijo Erich y también de Hans, y la que recibe menor análisis o menor espacio es Melita, su hija. Pero este espacio que le dedica a Melita es muy importante, pues va del desarrollo intelectual de Melita, y como sabemos, Melanie ponía mucha atención a las dotes intelectuales de todas las personas. El segundo ejemplo es una niña que en los primeros años de su vida demostró ser inusitadamente bien dotada y deseosa de conocimientos. Sin embargo, alrededor de los 5 años se debilitó mucho el impulso a investigar y gradualmente se tornó superficial. No tenía impulso a aprender y ninguna profundidad de interés, aunque indudablemente estuvieran presentes buenas capacidades intelectuales, y por lo menos hasta ahora, tiene 15 años, ha mostrado solo una inteligencia media. Es muy significativo esto que escribe Melanie, pues al parecer las aptitudes de Melita en cuanto a lo académico parecen corresponder a una persona excepcionalmente dotada. Por otra parte, hay otro personaje que destaca, que es Glover.
Glover sucedió a Jones en la Sociedad Psicoanalítica Inglesa y en un principio apoyó a Melanie en el análisis de niños, pero cuando Melanie empezó a tratar asuntos sobre psicosis, este tomó partido en contra de ella, argumentando que quien no era médico pues no podía hablar de psicosis. Posteriormente, Glover sería el analista de Melita y se dice que él y Libusa, la mamá de Melanie, influyeron negativamente en Melita, pues Melita después criticó fuertemente a su mamá. Lo cierto es que Melanie siempre intentó someter a Melita. El hecho de analizarla, de irrumpir su intimidad, de querer interpretar sus fantasías, parece que se repetía el mismo control que ejerció Libusa sobre Melanie. Es más, la misma técnica interpretativa que propone Melanie, como esa necesidad de decirlo todo, de saber todo, de participar en todo, parece una situación persecutoria, parece una situación de control y de celos recíprocos que recuerdan a la tríada Emmanuel, Libusa y Melanie. Pero Melita, a diferencia de Melanie, no aceptaba pasivamente los designios de su madre, todo lo contrario. Por ejemplo, en 1934 su hermano Hans murió trágicamente en un accidente y Melita sostuvo que no fue un accidente, sino que se suicidó. En ese mismo año, en la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, Klein postuló que el suicidio era un intento de salvaguardar al objeto bueno interiorizado. Y es que afirmaba que al inicio el niño se encontraba lleno de objetos idealmente buenos y malos, y que con el tiempo estos se entremezclaban. Y por ello el niño temía que el objeto malo terminara destruyendo al bueno, y de esta manera el suicidio no era otra cosa sino una especie de fusión entre el yo y el objeto amado. Pero si en el suicidio la madre aparece nuevamente como un objeto idealizado para Melanie, para Melita iba a ser todo lo contrario. El suicidio echaba raíces en las decepciones producidas en realidad por el objeto amado. En ese mismo año, como respuesta o reproche indirecto hacia su madre, Melita escribe lo siguiente: La angustia y la sensación de culpa no son los únicos detonantes afectivos responsables del suicidio. Por mencionar tan solo algunos de los demás factores, unos sentimientos excesivos de desagrado, provocados por decepciones profundas respecto a personas amadas o por el derrumbe de ciertas idealizaciones, se revelan a menudo como un incentivo para el suicidio. Melanie llevaría a Melita a las reuniones psicoanalíticas y Melita terminará adhiriéndose a los pensamientos y a la actitud no de Melanie, sino de Glover y de Anna Freud. En una reunión en la Sociedad Británica, Melita, en un ataque de rabia, acusó a su mamá de quitarle sus pacientes, de que había analizado a un niño de 1 año y le gritó que dónde estaba el papá en sus formulaciones teóricas. Pareciera ser que Melita encontró en Glover el papá que no encontró Melanie en Freud. La necesidad de Melanie de ejercer control era también conocida por sus compañeros analistas. Por ejemplo, Bion, que se analizó con ella, lo hizo a condición de no someterse a sus ideas. Lo mismo que Paula Heyman, que en principio sí se sometió a Klein, pero con el tiempo no se perdonó ese periodo de subordinación. La relación madre-hija parece un intento de Melanie de control, de una madre omnipotente, acaparadora, hacia una Melita que luchaba por su independencia, por su autonomía, como lo expresa en una carta que escribió en 1944. Espero por ello me permitas darte algunos consejos. Tú no tomas suficientemente en consideración el hecho de que yo soy muy distinta a ti. Ya te dije hace algunos años que nada provoca en mí una reacción mayor que tratar de obligarme a sentir de una determinada manera. Este es el sistema más seguro para matar cualquier sentimiento en mí. Lamentablemente, tienes una fuerte tendencia a imponerme tus opiniones, tus intereses, tus inclinaciones, tus amigos, etc. Ahora yo he crecido, tengo que ser independiente, tengo mi vida, mi marido, y se me debe permitir tener intereses, amigos, inclinaciones e ideas incluso muy contrarias a las tuyas. Yo no creo que para ser una mujer adulta las relaciones con la madre, por muy buenas que sean, deban situarse en el centro de la vida. Espero sinceramente que tú no pretendas, como resultado de mi análisis, verme retomar hacia ti una actitud similar a la que he tenido hasta hace unos años, que era una actitud de dependencia neurótica. Podré ciertamente, si me ayudas, guardar contigo una buena relación de amistad,
para ello es necesario que tú me concedas suficiente libertad e independencia y suficiente diversidad, y que trates de ser menos susceptible en ciertas cosas. No debes olvidar que, en virtud de nuestra profesión común, viene a crearse una situación difícil, pero también este problema podría resolverse si tú me tratas como a una colega más y me permitieras, como lo permites a los otros, tener una completa libertad de pensamiento, de opinión, de expresión.